El ponente de hoy es el doctor Manuel Gutiérrez Gajardo, quien posee un título de ingeniero civil en la Universidad de Chile y tiene el grado de maestría en ingeniería civil en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y el grado de doctorado en ingeniería civil con especialidad en geotecnia del Princeton Polytechnic Institute en Troy, New York. En el ámbito académico, el doctor Gutiérrez ha realizado numerosos ensayos de centrífuga para modelar y evaluar la estabilidad sísmica de los diques del lago Maracaibo en Venezuela y se ha desempeñado como profesor asociado, dictando cursos a nivel de pregrado y posgrado en la Universidad Politécnica en San Juan, Puerto Rico. Es autor de varias publicaciones sobre mejoramiento en suelos y en el ámbito profesional se ha desempeñado como gerente para Latinoamérica de Geopier Foundation Company, basado en Charlotte, California del Norte, Estados Unidos. En los últimos 10 años se desempeña como gerente general de MIMES Geoestructuras en Perú, licenciatario de los sistemas patentados de refuerzo de suelo Geopier. Ha participado en el diseño de soluciones de mejoramiento de suelos en diversos proyectos de Latinoamérica y Estados Unidos. El tema de hoy es el mejoramiento de suelos y control de asentamientos mediante el sistema de pilas de agregado compactado Geopier. Asimismo, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn y Spotify. La página web es www.geopuc.org. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, ingeniero Este, Rubén. para, Muchas gracias. Para que usted pueda compartir. Perfecto. Perfecto. Sí, se ¿Empezamos? logra ver. Sí, excelente. Muy buenas tardes con todos. Es un placer y un honor dar esta presentación a GeoPuc, un grupo de estudiantes muy comprometidos de la Universidad Católica. Cuando uno escucha la introducción que hace su compañero Rubén, y claro, uno se da cuenta cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Y uno sin planearlo estuvo hace algunos años atrás como estudiante, como lo están ustedes ahora en la universidad, y ahora en esta situación de dar esta presentación con mucho gusto. En, si hay algo que uno debe recordar de esta presentación, es lo siguiente. No sé si a ustedes les pasa que probablemente hoy en la noche todavía recuerden algo del contenido de esta presentación, pero la memoria es frágil y en el tiempo la información como que se va degradando. Pero sin embargo hay que recordar que lo siguiente, cuando en proyectos se considere excavación o reemplazo masivo o uso de cimentaciones profundas, es en ese tipo de situaciones que existe una tercera alternativa de cimentación, que es la cimentación intermedia o las pilas de agregado compactado. Vamos a detallarlo durante esta próxima hora, hora y media, a partir de este momento. En mi caso, se mencionó, actualmente me desempeño como gerente general de Minjo Estructuras, una empresa que opera en Perú desde hace aproximadamente unos 20 años. Nuestra empresa pertenece a un grupo económico llamado el Grupo EMIN de Chile, que es el segundo contratista minero de Chile a través de la empresa de Mina Ingeniería y Construcción. Dentro del grupo hay otras empresas como Morpet, una fábrica de tuberías, EMIN Sistemas Geotécnicos, que realiza todo lo que es el uso de geosintéticos aplicado a la ingeniería civil, EPAP, que hace cepillado de pavimentos de hormigón y construcción de carreteras, hoteles, y Beca, que es una distribuidora de los equipos Pursmeister, los equipos que bombean hormigón en altura y otros. Nuestra empresa también, en Infraestructuras, tiene una operación en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. En cuanto a las áreas de acción del grupo, están divididas en 4, que son minería, infraestructura, el sector inmobiliario y el de energía y otras relacionadas. De modo que es un grupo económico fundado por ingenieros civiles, en el que trabajan muchísimos ingenieros civiles y dirigido a proveer soluciones, no solo geotécnicas, sino que también de otro tipo, en el ámbito de la ingeniería civil,
minería e infraestructura. Con respecto a nuestra empresa, Emingio Estructuras, es una empresa que tiene 3 líneas de negocio principalmente. La línea de reforzamiento de suelo a través de la tecnología de pilas de agregado compactado, la línea de cimentaciones profundas a través de la tecnología de pilotes helicoidales y la línea de infiltración, conducción y drenaje de aguas lluvias a través de las tecnologías de cajas drenantes Prometeo. En esta oportunidad nos vamos a concentrar en la primera línea de negocio, pero si desean invitarnos en un futuro para dar otra presentación de las otras líneas de negocio, con mucho gusto lo haremos. Y de hecho mañana mi compañero de trabajo, el ingeniero Jorge Chávez, va a estar hablando de la línea de cajas drenantes Prometeo. En cuanto al índice que se ha propuesto para esta presentación, vamos a ver inicialmente la historia de las cimentaciones intermedias o reforzamiento de suelo, los métodos constructivos que existen, algunos beneficios del sistema, otros aspectos más orientados a control de calidad en campo, los métodos de diseño y finalmente aplicaciones tanto a nivel nacional como internacional. Esperamos que esta agenda sea atractiva para todos ustedes. Cuando uno analiza un libro de ingeniería de fundaciones de mecánica de suelos, por muchos años consideró las siguientes alternativas de cimentación. La cimentación superficial, cuando hay suelos competentes, ya sea a través de zapatas aisladas, continuas o plateas de cimentación. Por otro lado, cuando los suelos son blandos o sueltos hasta profundidades razonables, se considera excavación y reemplazo masivo, con relleno controlado en capas al 95% del Proctor modificado, el grado de compactación relativa de cada capa. Y luego la cimentación se apoya en ese relleno controlado. Cuando los suelos son más blandos o sueltos dentro de los niveles más profundos de la masa de suelo, se consideran las cimentaciones profundas. Cimentaciones profundas que el propósito que tienen es transmitir la carga de la superestructura por fricción, punta o combinación de ambos a niveles inferiores dentro de la masa de suelo. Pareciera que existen 2 alternativas de cimentación. La selección de la pulgada, la cimentación superficial, y la solución de la milla, ¿no? La cimentación profunda. Sin embargo, desde hace ya unos 20 años atrás aproximadamente, la empresa GeoPier Foundation Company, uno de los líderes en reforzamiento de suelo en Estados Unidos, propuso la cimentación intermedia, que no requiere llegar a niveles muy profundos dentro de la masa de suelo, sino que más bien rigidizar el suelo, donde los diagramas de presiones que se transmiten a la masa de suelo, ya sea por Boussinesq o Westergaard, son significativos, es decir, hasta una profundidad típicamente de una vez el ancho de la zapata. Pero no a niveles, no necesariamente extender ese reforzamiento de suelo a niveles muy profundos, donde ese incremento de esfuerzo por los diagramas de Boussinesq o Westergaard puede ser simplemente un 10% del esfuerzo transmitido a nivel de sello de fundación, y por lo tanto no tiene mucho sentido extender tanto el reforzamiento de suelo. Es así que esta cimentación intermedia ocupa como material grava, angular, zancada, compactada en capas, de modo que es un material ampliamente disponible en el mundo, que tiene un costo internacional que varía entre 20 a 25 dólares el metro cúbico, con excepción de Iquitos, donde en mi permanencia en Perú he aprendido que es probablemente la grava más cara del mundo, ¿no? Están en la selva de Perú. En cuanto a estas tecnologías de reforzamiento de suelo GeoPier, tienen presencia a nivel de todo Estados Unidos. Cada una de las estrellas que se muestran en este mapa corresponde a puntos donde hay representantes de GeoPier, se trabaja en los 50 estados de Estados Unidos, con regularidad. Cada día debe haber unas 50 brigadas o equipos de trabajo moviéndose en Estados Unidos y ejecutando algún proyecto. Típicamente se ejecutan del orden de unos 500 proyectos al año con esta tecnología, y a la fecha se han realizado del orden de 10.500 a 11.000 proyectos. En cuanto a Europa, se trabaja muchísimo en Alemania, Italia, pero sobre todo en Turquía, un país con alta sismicidad,
donde hay grandes inversiones del dinero que proviene del mundo chiita, del mundo árabe, y donde nuestra empresa, y me refiero a Geopia Foundation Company, ha ejecutado grandes proyectos, como apoyar los astilleros del puerto de Bogazici en Estambul, y en alguna oportunidad, cuando tuve la suerte de trabajar en Estados Unidos, me tocó participar en las plantas de tratamiento de aguas residuales de Izmit, en Turquía también. Grandes proyectos. En cuanto a Filipinas, también hay muchísimos proyectos que se han ejecutado en esa zona. En relación a Latinoamérica, realmente se cubren casi todos los países, de México a Chile, se ven múltiples estrellas, y también hay presencia en Puerto Rico, República Dominicana y Brasil. Desde el punto de vista del mundo académico, hay muchísimas publicaciones sobre el tema, probablemente del orden de 1500 a 2000, libros sobre el tema, que incluyen algunos capítulos de las tecnologías de reforzamiento del suelo Geopia, de modo que existe una alta credibilidad académica. ¿Por qué reforzar el suelo? ¿Por qué tanta publicación? ¿Por qué hablar tanto de una tecnología cuyo método constructivo parece muy simple? Bueno, precisamente es para prevenir fallas en situaciones de terremoto. Por ejemplo, aquí estamos viendo los daños que ocurrieron en Ecuador en el sismo de abril 16, 2016, con mucho colapso de estructuras y falla de estabilidad de taludes. Aquí estamos viendo problemas de mitigación de liquefacción masiva en Christchurch, en Nueva Zelanda, en el 2011, con casos casi cinematográficos de hundimiento de autos en las arenas licuadas. También vemos que se producen asentamientos diferenciales muy pronunciados, como se observa en esta imagen. Asentamientos diferenciales excesivos, ¿no? No porque haya fallado la estructura en que rota casi que como cuerpo rígido, sino por efectos de liquefacción del suelo de fundación. Nuestra empresa propone dos tecnologías para intentar contribuir a resolver estos problemas geotécnicos. La tecnología de sustitución, en que se realiza una perforación, se extrae el suelo no competente y se reemplaza por grava compactada en capas. Típicamente aplica a arcillas blandas, limos blandos y suelos orgánicos. Y las tecnologías de desplazamiento, que aplican a arenas sueltas bajo agua principalmente, en que no se realiza una excavación. Esto sería posible, digamos, porque se cierran las perforaciones bajo agua, y sin embargo existe una metodología para reforzar el suelo mediante desplazamiento. Las tecnologías de reforzamiento de suelo se dividen, ya vimos, en dos grandes grupos. La de sustitución, estamos viendo en esta animación, que consiste en realizar una perforación de diámetros de 24 a 30 pulgadas típicamente, de 61 a 76 centímetros de diámetro. Por eso que se ven estos números tan extraños, ¿no? 76 centímetros, pero en unidades inglesas de pulgadas son números más enteros. Luego se deposita grava compactada en capas, chancadas, típicamente de media pulgada a 1,5 pulgadas. Cada capa se compacta por 15 a 20 segundos y se forman espesores de 30 centímetros, un pie aproximadamente. Aquí vemos el proceso constructivo en la práctica, en que se está ocupando la tecnología Geopia X1. Con esta tecnología se ve que la compactación es muy rápida. Hay un movimiento ascendente y descendente, 3 pies hacia arriba, 2 pies hacia abajo. Se ve la grava compactada, como está ahí prácticamente saltando, y fluye a través de esa cavidad que se crea. Estas son tecnologías patentadas en que la cámara de compactación ha sido probada desde el punto de vista de los materiales, procedimientos y otros conceptos de reforzamiento de suelo. En cuanto a los equipos de trabajo que se requieren para estas tecnologías, son relativamente pequeños, ¿no? Un operador de la perforadora, un operador de la compactadora, un operador del equipo de carguío, en este caso mini cargadores o bobcats,
un ingeniero de seguridad o prevencionista y un ingeniero de control de calidad. Hay, por supuesto, personal de apoyo como mecánicos y otros, pero en general son brigadas de trabajo muy pequeñas y tecnologías intensivas en equipo, más no en mano de obra. Haciendo un resumen, vemos que los diámetros típicos varían entre 61 a 76 centímetros, 24 a 30 pulgadas. Las profundidades de instalación con esta tecnología son del orden de 10 metros, la profundidad máxima. El espesor de cada capa, 1 pie o 30 centímetros, y se pueden realizar de 20 a 50 elementos diarios. Va a depender mucho del suministro de grava, de cuán abierta, cuán amplia sea el área de instalación de las pilas, la jornada de trabajo, el clima, existen muchos factores que determinan la cantidad de pilas que se pueden instalar en un día. En cuanto a la otra tecnología, la de desplazamiento, que aplica principalmente a arenas en la costa de Perú, en esta tecnología no se realiza una perforación, sino que se hinca un tubo o mandril hueco hasta la profundidad de diseño. Este mandril puede hincarse hasta la profundidad de diseño y hay un movimiento ascendente y descendente, en que se sube 3 pies y se baja 2 pies. Y en la bajada se va desplazando la matriz de suelo lateralmente. Lo enfatizo porque desde el punto de vista más teórico y más técnico, se están movilizando empujes pasivos en la matriz de suelo, dado que hay un tubo hueco que genera este desplazamiento lateral en la matriz de suelo. Los equipos que se ocupan son excavadoras de 35 toneladas con mástiles que tienen martillos vibratorios capaces de aplicar del orden de 1.600 a 2.100 golpes por minuto. Ustedes observan que hay un embudo y un mandril o tubo en el cual se deposita la grava. La grava se deposita mediante unos equipos llamados telehandler o manipuladores telescópicos que pueden elevar la grava hasta 14 metros de altura y típicamente tienen una capacidad de carguío de 1 metro cúbico o 2 toneladas en peso. Con esta tecnología, la profundidad de refuerzo máxima es del orden de 12 metros, quizás 13 en algunas circunstancias. Y los diámetros construidos son de 51 centímetros o 20 pulgadas. La producción con esta tecnología es mayor, puede ser un poco más rápida, en que en la medida en que haya grava en el proyecto, el equipo va a estar trabajando como si fuera instalando una aguja, digamos, una aguja en el suelo, y se pueden instalar del orden de 30 a 90 elementos por día, dependiendo de la profundidad, jornada de trabajo, clima y amplitud del proyecto. Una vez implementadas estas tecnologías, el reforzamiento de suelo se ve como se muestra en esta fotografía. Es decir, se ven una serie de círculos de grava compactados en capas. Esos círculos corresponden a la superficie o sello de fundación, donde el contratista general debe usar un equipo de compactación manual o un rodillo vibratorio en caso que sea una compactación en un área más amplia, típicos de plateas de cimentación o losas de piso, para crear esta superficie expuesta, reforzada, como se muestra en la foto. Ahora, con estas tecnologías, dado que se dispone de un mandril o tubo hueco, que es una especie de encamisado móvil, no se requiere ningún tipo de bombeo o algo de ese tipo. Por otro lado, las cimentaciones simplemente se apoyan en un suelo reforzado cuyas propiedades han cambiado. La capacidad portante del suelo reforzado a capacidad visible ha aumentado típicamente en un factor 2.4. Si inicialmente se tenía, antes de reforzar el suelo, 1 kilo por centímetro cuadrado, al reforzarlo se tienen 2.4 kilos por centímetro cuadrado. Es como que al cambiar las propiedades mecánicas, es como que si la cimentación se apoyara en un relleno controlado de buena calidad o en un suelo resistente desde un principio. No se requiere ninguna conexión estructural entre la zapata o la cimentación y el reforzamiento de suelo. Como mencionamos, no se requiere deprimir el nivel freático, para nada, ¿no?
se construyen las pilas de agregado compactado desde arriba. Y aprovechando este comentario acerca del nivel freático, aprovechamos de mencionar que no hay efectos de tubificación o migración de partículas finas desde la matriz de suelo hacia la pila de agregado compactado. Si bien la pila es construida con grava con menos de 10% de finos, angular, chancada, muy permeable, lo cual permite que rápidamente se restituya el nivel freático dentro de la pila de agregado compactado, de modo que es el mismo nivel que está dentro de la pila y en la matriz de suelo que lo rodea. No hay condición de flujo, no hay gradiente hidráulico, de modo que no hay problema de migración de partículas finas o piping. En algunas situaciones se requiere colocar capas de relleno controlado. Nosotros recomendamos en un 90% de los casos que el relleno se construya después de instaladas las pilas. De ese modo hay ciertas economías porque hay menor longitud de refuerzo. Y por otro lado, se logra aprovechar el efecto de arco que ocurre a través del relleno controlado, en que la presión de diseño de la losa de pila se transmite directamente hacia la pila de agregado compactado porque se forma una especie de cono, lo que se llama arching effect o efecto de arco hacia las pilas a través del relleno. En general, los beneficios de las tecnologías es que, en el fondo, permite reforzar el suelo desde la superficie. Son tecnologías que generan economías del orden del 30 al 50% cuando aplican. No se requiere deprimir el nivel freático y no requieren el uso de acero, de concreto, ni agua. Simplemente grava compactada en capas con una alta energía de compactación. Por otro lado, se busca construir una costra rígida con las pilas de agregado compactado, de modo que se puedan reducir los asentamientos totales y diferenciales y que esa costra rígida inhiba la manifestación en superficie de los efectos de liquefacción a niveles más profundos dentro de la masa de suelo. En cuanto a las pruebas de control de calidad, la prueba que se realiza principalmente es la de módulo de rigidez. Esta es una prueba en que se basa en la norma ASTM de 1143 que aplica a pilotes en compresión. Realmente se siguen los mismos procedimientos y prácticamente los mismos equipos. Ustedes observan una viga de reacción tipo puente, vigas transversales de menor peralte y la tecnología de pilotes helicoidales, en este caso hay 6 en la foto, que permiten anclar esa viga de reacción al suelo y que estos pilotes helicoidales se instalan por rotación y se pueden extraer en rotación inversa para que puedan ser reutilizados en otro proyecto. También se observa un gato hidráulico de color naranja, con una capacidad de unas 100 toneladas, que aplica la carga en la cabeza de la pila de agregado compactado instrumentada. Esta prueba se lleva a un nivel de esfuerzo que es 150% del esfuerzo de diseño. Y por otro lado, esta prueba toma aproximadamente unas 6 horas ejecutarla. Típicamente se realiza los días sábados en obra, después de que se ha esperado el tiempo suficiente para que frague un cabezal de concreto que permita simular el efecto de la zapata. Ahora, esta prueba también se puede ocupar como elemento de reacción otras pilas de agregado compactado trabajando a tracción, en que hay un arnés de acero que resiste las cargas de tracción, que son las figuras laterales, digamos. Y en cuanto al elemento de prueba, es instrumentado. Se coloca una placa de acero en el fondo, la cual va unida a 2 o 4 barras de acero revestidas en tubos PVC, de modo que no haya contacto entre el agregado y el acero. El propósito de estas barras de acero es que sirvan de testigo, de telltale, para monitorear las deformaciones, las deflexiones en la parte inferior de la pila. Por otro lado, en la parte superior de la pila, después del cap de concreto, se coloca una placa de acero que haga que los esfuerzos aplicados por el gato hidráulico
sean distribuidos uniformemente en la cabeza de la pila de agregado compactado. Aquí aprovechamos de mencionar en la figura del lado derecho que hay unas flechas de mayor longitud. Lo que se quiere indicar es que al ser la pila de agregado compactado más rígida que la matriz de suelo que lo rodea, se produce una concentración de esfuerzos en el elemento más rígido, descargando la matriz de suelo. Al igual que ocurre en ingeniería estructural, en que las cargas en un edificio se distribuyen en proporción a su rigidez, ¿cierto? Las columnas, los muros estructurales toman la mayor parte de la carga y la tabiquería secundaria no toma nada, en el suelo ocurre exactamente lo mismo. El elemento más rígido, la pila de agregado compactado, toma del 91% del esfuerzo a nivel de sello de cimentación. Volviendo a la prueba de módulo de rigidez, mencionábamos que hay un testigo en la parte inferior que se indica en este gráfico de esfuerzo versus deformación por la línea de color rojo, mientras que la línea de color negro corresponde al comportamiento esfuerzo de deformación de la pila instrumentada en la parte superior. Esta prueba de control de calidad es clave y debe ser supervisada por el ingeniero geotécnico del proyecto o un representante del dueño o la supervisión. Es muy importante porque la pendiente del gráfico de la línea de color negro es lo que se conoce en nuestra profesión como constante de balasto, módulo de reacción, módulo de balasto. Y tiene unas unidades muy particulares de de fuerza sobre longitud al cubo. Es decir, libra sobre pie cúbico, libra sobre pulgada cúbica, tonelada sobre metro cúbico. Pero no es más que una relación entre esfuerzo versus deformación en este gráfico. Nosotros en cada proyecto, en base a tablas de prediseño de GeoPierre Foundation Company, se estima la pendiente de este gráfico. En el fondo se estima el comportamiento de esfuerzo de deformación que va a tener la pila en cada proyecto que evaluamos. Y luego, mediante la prueba de módulo de rigidez, se verifica este comportamiento a escala real. Casos que es importante detectar cuando las cosas no salen bien. También es bueno hablar de eso. Por ejemplo, si la línea de color rojo empezara a descender abruptamente, indica que la pila de agregado compactado se quedó corta y hay que profundizar el elemento. Porque si estos elementos trabajan por fricción, que de hecho es una de las condiciones de diseño, no se deben transmitir esfuerzos en punta. Toda la fuerza resistida por el fuste del elemento y no debiera transmitirse nada en la punta y por lo tanto no debiera haber deformaciones en punta. Por el contrario, si la línea de color negro se empieza a bajar rápidamente, abruptamente cae, pero la línea de color rojo no se desplaza, significa que la pila de agregado compactado se está abultando lateralmente. Es lo que se denomina en inglés bulging, abultamiento lateral. Y eso no debe ocurrir y es indicativo de que se están aplicando una carga axial, un esfuerzo axial excesivo a cada pila y que se debe aumentar el número de elementos para que ese esfuerzo o carga sea resistido por una mayor cantidad de pilas de agregado compactado y se regrese en este caso al rango lineal de la línea de color negro. Existen otras pruebas que permiten de manera cualitativa estimar el comportamiento de las pilas en campo, de las pilas de producción. Y de hecho se realiza una prueba que se denomina de estabilización de fondo, o Crowd Stabilization Test, a diferentes profundidades de manera aleatoria y en el 10% de las pilas de producción. Y consiste en medir la deformación inmediatamente después de que el mandril ha compactado una de las capas. Y se va llevando un registro de esa compactación, de esa deformación. Otro de los métodos para evaluar las tecnologías de reforzamiento de suelo consiste en medir los efectos de densificación en arenas. Y para ello se realizan pruebas, por ejemplo, SPT, Standard Penetration Test, o CPT, Cone Penetration Test, antes y después del reforzamiento de suelo. Este es un ejemplo de un proyecto para una tienda comercial realizada en Pacasmayo, en que la línea azul corresponde a la medición de un ensayo SPT realizada en mayo 31, la prueba de preinstalación.
Los triángulos de color verde indican el porcentaje de contenido de fino. Es decir, son arenas muy limpias con menos de 5% de contenido de fino. Y la prueba de verificación post-instalación se realizó el 20 de junio, 20 días después. Y se observa que ya el índice de penetración estándar pasó de valores de entre 8 a 12 a valores de 22 a 30. Sí se observa el efecto del reforzamiento de suelo, este aporte de material que genera la pila de agregado compactado y la densificación de la arena a su alrededor. Por otro lado, durante el proceso de instalación de las pilas, se generan presiones de poro en exceso, es decir, valores de presión de poro mayores a los asociados al nivel estático de la profundidad del nivel freático. Y eso se debe al efecto de vibración del mandril en el suelo. Es por eso que esta prueba, cuando se hacen estas pruebas de ensayos post-instalación, que se permite un tiempo de espera suficiente, al menos 7 días, idealmente 14 o más días, o 28 días, para que se mida el efecto de largo plazo. Y en este caso, la línea de color negro indica una prueba realizada prácticamente un mes después de la instalación, y se ve que el SPT es del orden de 35, es decir, pasó de 8 a 12 a valores de 35 a 37 golpes por pie. Y también estamos viendo aquí un ensayo que se realizó para un proyecto de un centro comercial en la ciudad de Tumbes, en que se instaló un área de prueba de 25 elementos en un arreglo de 5x5 visto en planta. Y se realizaron ensayos SPT antes y después de la instalación. Y se observa cómo la línea base, esa que dice W9, corresponde a un elemento de SPT en el gráfico de SPT versus profundidad en metros. Y luego de realizado el reforzamiento de suelo, se pasa a la línea azul, en que uno ve que hay SPTs, que las porciones de arenas, que pasan de 10 a 30, aumentos significativos, clave indicadores del reforzamiento de suelo que ha ocurrido. Con respecto a análisis, ingeniería, y vamos a hacer una presentación directamente asociada a los temas que ustedes puedan haber estudiado en los cursos de mecánica de suelo con sus profesores. Aquí vemos que en este caso se está modelando la tecnología de reforzamiento de suelo mediante un modelo de 2 capas. La capa superior, indicada con el subíndice S, tiene un espesor H sub S, y la capa inferior, LZ o lower zone, que representan los espesores de cada una de estas capas. Por otro lado, se observa que el bulbo de esfuerzo, ya sea se considera en diagramas de presiones de Boussinesq-Westergaard, se extiende hasta una profundidad de 2 veces el ancho de la zapata. El objetivo es determinar el asentamiento en la zona reforzada con geopiers, en la zona no reforzada, en que aplica mecánica de suelos tradicional, sumar los asentamientos de la zona superior e inferior y verificar que se cumple con el criterio de diseño. Típicamente los códigos internacionales y el Código de Perú indican un asentamiento total de 1 pulgada, y la práctica internacional para el caso de zapatas y para la práctica internacional para el caso de mat foundation o plateas de cimentación indican asentamientos totales menores a 2 pulgadas o 5 centímetros. En cuanto a cuál es el objetivo de la tecnología de reforzamiento de suelo, es básicamente aumentar la resistencia al corte inmediatamente debajo de la cimentación, donde más se requiere, donde los esfuerzos transmitidos al suelo son mayores. Y de esa manera construir esta costra rígida altamente resistente o una módulo de elasticidad muy alto. Para propósitos de análisis se considera un modelo de resortes de Winkler, en que el resorte más rígido, el central, modela a la pila de agregado compactado y los resortes de menor rigidez laterales modelan a la matriz de suelo. Y el resorte más rígido típicamente es del orden de 10 veces más rígido que la matriz de suelo que lo rodea. Y por eso, al ser 10 veces más rígido, recibe la mayor parte del esfuerzo, el 91% del esfuerzo
al nivel de sello de cimentación, y esto ha sido medido en ensayos a escala real, unos ensayos carísimos, mediante placas de presión colocados en la parte inferior de la cimentación. Pressure meters se denominan en inglés. El esfuerzo en la cabeza de la pila de agregado compactado es función del esfuerzo a nivel de sello de cimentación, Q minúscula, de la razón de rigidez, cuántas veces más rígido es la pila de agregado compactado con relación a la matriz de suelo, este factor de 10, 8, va dependiendo del tipo de suelo que se analice, y R sub A, que es la razón de área de reemplazo, un parámetro importantísimo, que es el porcentaje, la proporción visto en planta, ocupada por las pilas de agregado compactado. Ese valor R sub A, para el caso de zapatas de columna, va a ser del orden del 12 hasta el 30% podría llegar, dependiendo de la carga aplicada, 30% del área en planta, o 12% del área en planta. Para el caso de losas o plateas de cimentación, ese porcentaje es del orden del 5 al 6%. Y para el caso de apoyo de terraplenes de carretera, esa área de reemplazo es del orden del 2%. Es decir, que varía el área de reemplazo dependiendo de la aplicación a la que esté dirigida la tecnología. En cuanto al cálculo de asentamiento en la zona superior, existen varias formas de calcularlo, pero una de ellas, la que estamos presentando en base a la rigidez, es la razón entre el esfuerzo aplicado en la cabeza de la pila y dividido entre la rigidez de la pila o la rigidez del resorte. Y eso nos da el asentamiento de la zona superior. Hay otra forma de calcular el asentamiento que lo vamos a ver más adelante. En cuanto a la zona inferior, no se está modificando y aplica mecánica de suelo tradicional, es decir, cálculos de asentamientos elásticos, como se muestra en la ecuación en pantalla, en que el factor de influencia I mayúscula, ya sea por Bucinevský o Westergaard, se determina del gráfico que se está presentando en pantalla, la parte izquierda para zapatas cuadradas y la parte derecha para zapatas continuas. Y volvemos a enfatizar que para el caso para zapatas cuadradas, a una profundidad de aproximadamente 2 veces el ancho de la zapata, el esfuerzo aplicado es solamente un 5% del aplicado a nivel de sello de cimentación. Es muy poquito. Si hubiese en la zona inferior suelos susceptibles a consolidación, ejemplo, arcillas blandas, se aplica la teoría de consolidación unidimensional, tal como está descrita en la pantalla. De modo que todo lo que se ha aprendido en los cursos de mecánica de suelos que ustedes han tomado en ingeniería de fundaciones es muy relevante para esta tecnología. Realmente hay que tener parámetros como saber las correlaciones del coeficiente C sub C o C sub epsilon C, el índice de compresión o de recompresión, tener estos parámetros bastante al día, digamos, ¿no? Para saber estimar estos parámetros en la práctica. Por otro lado, dentro de los modos de falla más críticos para esta tecnología está el de abultamiento lateral, y se debe verificar con mucho cuidado en cada proyecto que el esfuerzo aplicado a la pila de agregado compactado en un cierto estrato sea menor que el esfuerzo admisible que previene este abultamiento lateral. Y en ese sentido, quisiera mencionar que si, por ejemplo, hubiese un estrato blando, ¿no? Vamos, de arcilla muy blanda, quizás la pregunta que, si estuviésemos en una clase, yo le haría a ustedes, es ¿dónde se verifica ese esfuerzo crítico? ¿En la parte superior del estrato, en el centro del estrato o en la parte inferior del estrato blando? Entonces, eso para que ustedes lo mediten y lo contestamos en unos minutos más. En cuanto al agregado compactado, con esta alta energía, 1600 a 2100 golpes por minuto, se ha intentado en pruebas de corte directo y de laboratorio medir en pruebas triaxiales de laboratorio, en muestras reconstituidas, medir o estimar el ángulo de fricción interna de este agregado. En pruebas de corte directo a escala real, estas pruebas fueron realizadas por la Universidad de Iowa State
específicamente el profesor David White, los ángulos de fricción interna medidos varían entre 49 a 52 grados, mientras que en las pruebas triaxiales en muestras reconstituidas, muestras muy grandes, ¿no? Especímenes muy grandes, se han obtenido ángulos de fricción interna del orden de 48.5 grados. Y para distintos tipos de materiales, ¿no? Arenas, gravas bien gradadas, etcétera, como ustedes lo ven en el recuadro. De modo que este ángulo de fricción interna es crítico, ¿ya? Es crítico porque casi que define, y que está asociado al proceso constructivo, define cómo se va a comportar la tecnología. Al compactar la grava con 1600 o 2000 golpes por minuto verticalmente, por 15 a 20 segundos cada capa, se logran estos altos ángulos de fricción interna. Se logra que la capacidad portante del suelo reforzado aumente en este factor de 2.4 veces. Pasa de 1 kilo por centímetro cuadrado a 2.4 kilos por centímetro cuadrado. Por otro lado, se provee esta costra rígida que impide la manifestación en superficie o mitiga la liquefacción. De modo que es crítico y que no es posible alcanzar con otras tecnologías. Ahora, ¿por qué enfatizar tanto este ángulo de fricción interna? Porque cuando se estén evaluando proyectos de estabilidad de taludes, estribos de o apoyar muros mecánicamente estabilizados, por ejemplo, los estribos de puentes, el ángulo de fricción interna juega un papel clave en aumentar los factores de seguridad a estabilidad global a valores admisibles. Y esto se debe a que la resistencia al corte del suelo es proporcional a la tangente del ángulo de fricción interna. Y si estuviésemos, por ejemplo, en presencia de un suelo blando o suelto o malo, tendría, por ejemplo, digamos, para propósitos de análisis, un ángulo de fricción interna de 15 grados. Si ustedes toman la calculadora o el teléfono, verán que la tangente de 15 grados es 0.27 a 0.28, mientras que la tangente de 48 grados del agregado, en la pila de agregado compactado, es 1.1. Es decir, cada vez que interceptamos esta superficie de falla, se produce ese aumento en la resistencia al corte y ese aumento del factor de seguridad a estabilidad global de manera muy significativa. Tal como se trata de indicar en esta figura, en que en la medida en que la superficie de falla va interceptando estas pilas de agregado compactado, aumenta rápidamente la resistencia al corte. En cuanto a las aplicaciones más significativas de esta tecnología, están detalladas acá. Vamos a mencionar las figuras para que sea más entretenido, ¿no? Se pueden apoyar estanques de almacenamiento de acero, típicos de estanques de almacenamiento para combustible. En nuestro caso hemos tenido la oportunidad y la fortuna de poder contribuir apoyando estanques de almacenamiento de petróleo, tanto en la refinería de Talara como en la de Puerto Maldonado de Petroperú. Se pueden apoyar estanques de almacenamiento de concreto, de hormigón armado, típicos de planta de tratamiento de aguas residuales, de silos para granos, por ejemplo. También hemos participado en ese tipo de proyectos. También se pueden apoyar grandes centros de distribución o naves industriales, en que las cargas de columnas son relativamente pequeñas. La estructura del techo es muy liviana, y las cargas de columnas típicamente son del orden de 100 toneladas o algo así. Sin embargo, las presiones de diseño, ya sea en las plateas de cimentación o en las losas de piso, son enormes, porque este tipo de aplicación tienen anaqueles de 14 a 16 metros de altura, de modo que las presiones de diseño en la losa de piso son enormes, y es el actor malo para el cual se debe reforzar el suelo para garantizar que las losas de piso sean planas o superplanas, dependiendo si las bodegas son robotizadas o no. Por último, en la esquina del cuadrante inferior derecho, hay un proyecto que corresponde a una imagen del astillero del puerto de Boğaziçi en Estambul, Turquía,
donde se llegaron a instalar, creo que son unas 25.000 pilas de agregado compactado para mitigación de liquefacción. Las tecnologías aplican de manera excelente al apoyo de torres de aerogeneradores, parques eólicos. Ya hay más de 150 parques eólicos apoyados con esta tecnología. Nuestra empresa participa en este tipo de proyectos con regularidad en Chile, apoyando parques eólicos, con torres que cada vez son más altas. Empiezan en 85 metros de altura y ahora ya van por los 120 metros de altura, típicamente. De modo que ahí se tiene una idea de las aplicaciones generales. Por otro lado, es importante diferenciar con otras tecnologías que parecen similares, pero que en la práctica no lo son. Los stone columns son columnas de grava tradicionales, y es una tecnología que fue desarrollada ya hace muchos años atrás, pero que consiste en la vibración lateral del agregado, no en la compactación vertical. De modo que esto tiene sus pros y contras, quizás más contras que pros, porque la compactación vertical del agregado genera elementos más rígidos, de hecho son, de acuerdo a la literatura, de 4 a 7 veces más rígidos. La rigidez permite controlar mejor los asentamientos a un mismo nivel de esfuerzo, se forma menos la pila. Y por otro lado, se obtienen ángulos de fricción interna mucho más altos, de 48 grados ya vimos con la tecnología de pilas de agregado compactado, versus 30 o 35 grados con las pilas, con los stone column vibrados lateralmente. Por otro lado, esta rigidez de las pilas es clave en generar esta costra rígida que permite contener capacidad portante del suelo reforzado muchísimo mayor y con eso disminuir las dimensiones de la zapata en planta. De modo que hay una serie de beneficios asociados a compactar verticalmente el agregado. Quizás también, para ser justo, la limitación es que lo que se compacta, lo que se desea compactar hacia abajo, se debe disponer de un mástil hacia arriba. Entonces los equipos cada vez son más grandes, de mayor envergadura, para poder llegar hasta estas profundidades mayores a 12 metros. En el mundo, los equipos más grandes permiten compactar hasta 62 pies típicamente o 19 metros de profundidad. En cuanto a la experiencia en infraestructuras en Perú, usando las tecnologías de reforzamiento del suelo GeoPIA, las vamos a detallar. Hemos trabajado en muchísimos proyectos en la costa de Perú, principalmente asociados a mitigación de liquefacción. En estos proyectos empezamos en nuestra empresa en el sector retail, ¿no? En muchísimos proyectos comerciales, en que vemos ahí que hemos trabajado en proyectos en Chimbote, Pacasmayo, en Huachipa, Chepén, Juliaca, Lurín, Jaén, Tarapoto, Tumbes, Iquitos, entre otras, Puente Piedra. De modo que hay una gran diversidad de proyectos, pero los proyectos más grandes de mitigación de liquefacción se han ejecutado entre Ica y Tumbes a lo largo de la costa, y algunos otros proyectos en que hay circunstancias especiales en el interior para la aplicación de retail. Acabamos de terminar, curiosamente, 2 proyectos que los vamos a mencionar en el sector educación. Vamos a detallar un proyecto de un centro, de un centro comercial en Tumbes, ¿ya? Un centro comercial en Tumbes que fue bastante curioso. Es del grupo InRetail, en que consistía en el apoyo de una tienda tipo ferretería, Promart específicamente, y una tienda comercial llamada Plaza B. Las áreas eran de 4.000 metros cuadrados aproximadamente cada una, y en este caso había 2 zonas dentro del proyecto con suelos bastante distintos. Uno con arcillas muy blandas y otras con arenas muy sueltas susceptibles a liquefacción debido a los altos niveles freáticos. El proyecto además consideraba la construcción de un relleno controlado en capas de 1.6 metros de espesor para estar por sobre los niveles de inundación de la zona. Y nuestra empresa también se hizo responsable de la construcción del relleno.
La solución de diseño consistió en la instalación de elementos de 7.1 metros de profundidad después de haber colocado el relleno o 5.5 metros de longitud efectiva, descontando el espesor del relleno, y un espaciamiento de 6 pies o 1,83 m centro a centro. El perfil de suelo se indica en la figura del lado derecho. Nosotros internamente y con GeoPier en Estados Unidos tenemos un código de colores que permite visualizar más fácilmente el tipo de suelo. Los suelos de color verde corresponden a rellenos no controlados, los suelos de color violeta a arcillas, los de color naranja a arenas limosas o arcillosas, y así sucesivamente hay otros códigos de colores. El nivel freático se encontraba a 40 centímetros de la superficie del terreno natural, de modo que prácticamente era muy difícil que transitaran los equipos, y en algunas porciones fue necesario colocar una capa de geomalla para estabilizar el relleno y que es crear una plataforma de trabajo para el tránsito de los equipos. Al ver el perfil de suelo, vemos que esos SPT pasan de 7 a 18 o de 3 a 14, de modo que sí se observa como ese cambio a los 5.5 metros de profundidad. En cuanto al proyecto, tenía la forma de una L, en que, para propósitos de esta presentación, se consideran dos sondeos, el WB3 y el WB9, y el reforzamiento de suelo solamente se iba a realizar bajo las zonas de color celeste, las zonas de color verde, y unas cisternas hacia la zona de color azul. No se iba a aplicar al área de estacionamiento porque era muy costoso, y ahí se decidió implementar una tecnología más superficial, menos invasiva y más económica, asociado a que son cargas de tránsito también, principalmente. La solución de diseño consistió en considerar presiones del orden de 3.5 toneladas para la tienda ProMart, 1.5 toneladas sobre metro cuadrado para la tienda Plaza Vea, y un criterio de diseño de asentamiento total de 2 pulgadas y postconstrucción del relleno de 1 pulgada. Es decir, que se iba a considerar un tiempo de espera, que lo vamos a indicar más adelante, para que el asentamiento asociado al peso propio del relleno controlado quedara fuera del sistema, y eso está asociado a que el efecto de drenaje radial hacia las pilas altamente permeable permite acelerar estos asentamientos y que no ocurran en años o en 6 meses, sino que simplemente ocurran en semanas. El actor malo principal era la mitigación de liquefacción. Eso sí que estaba en casi todo el área en planta del proyecto, con algunas excepciones. A modo de hacer esta evaluación más acuciosa, nuestra empresa propuso realizar un área de prueba, porque la envergadura de la inversión era muy grande, eran muchísimos elementos. Entonces, en este caso, se construyó un área de prueba que consistió en 25 elementos impact, de 20 pulgadas o 51 centímetros de diámetro construido, en un patrón de 5 por 5 a 1,83 m centro a centro. Y fue lo mejor que pudimos hacer, porque al construir esta área de prueba, si bien involucró un costo, permitió entender lo que realmente pasaba en este suelo y comprender el comportamiento de esfuerzo de deformación de las pilas a escala real. Entonces se realizaron sondeos preinstalación y postinstalación en diferentes tiempos, y además se realizó una prueba de módulo de rigidez en uno de estos elementos. Y es así que la prueba preinstalación, en el sondeo W9, está indicada por la línea de color rojo. Y luego se observa el efecto de densificación o incremento de los valores de índice de penetración estándar a medida que iba transcurriendo el tiempo, por ejemplo, después de 15 días o después de 45 días. En este proyecto tomó ventaja de lo que habíamos mencionado anteriormente, de ese efecto de arco, en que ese efecto de arco puede ser a 45 grados, o según otros autores, que más bien es la tendencia prevaleciente, a ángulos de 60 grados, las líneas segmentadas de color rojo, pero hacen que la presión de diseño transmitida a la losa de piso
por este efecto de arco, se transmita directamente hacia las pilas de agregado compactado, o en otras palabras, que la losa de piso, con un espesor relativamente pequeño y levemente reforzado, ni se entere de la presencia de los puntos rígidos de las pilas de agregado compactado que están reforzando esas arcillas blandas. Y al realizar la prueba de módulo de rigidez, se obtuvo un módulo de rigidez de 195 libras sobre pulgada cúbica, o pounds over cubic inch, en PSI, y el valor de diseño era 150 libras sobre pulgada cúbica. De modo que quedamos todos muy contentos que estábamos trabajando con parámetros confiables, producto de todas estas pruebas que se realizaron. La distribución de las pilas de agregado compactado fue 6 pies centro a centro, o 1,83 m, para apoyar las losas de piso, que ya indicamos las presiones de diseño que recibían. Se instalaron 4.820 elementos en un plazo de aproximadamente 3 meses, con 2 brigadas trabajando a doble turno, ¿no? Desde 7 de la mañana a 12 de la noche, porque era un área abierta y prácticamente no había colindancias. Y además se concentraron las pilas bajo las zapatas de las columnas. Pero son luces muy amplias, como ustedes pueden ver. Por ser un proyecto extremadamente importante y sensible, se realizaron análisis tridimensionales con un programa llamado Settle 3D de Rock Science, lo cual permitió evaluar la interacción entre las tiendas y ver cómo las presiones aplicadas en una tienda podían afectar a los asentamientos en la otra tienda. De modo que se determinó que, al hacer todo este tipo de análisis, que un 90% del asentamiento por consideración estimado ocurría en 50 días o 7 semanas. Y ese fue el tiempo de espera que se implementó en campo. Ese tiempo hubiese sido mucho mayor si no hubiese habido pilas de agregado compactado, pero como mencionamos anteriormente, el efecto de derraje radial hacia las pilas de agregado altamente permeables permite acelerar estos tiempos de consolidación de manera muy significativa. Es así que se hicieron estos análisis de drenaje radial, y se determina que 50 días genera el 90% de consolidación, y en estos análisis nosotros consideramos un coeficiente de consolidación horizontal de 0,27 pies cuadrados por día, que es 3 veces el coeficiente de consolidación vertical. Es así que el asentamiento post-construcción asociado al relleno era de aproximadamente 1 pulgada luego de 3 semanas. Como todo, la ingeniería, cuando se lleva a la práctica, se debe verificar. De modo que se instalaron puntos de control topográfico y se fue monitoreando el asentamiento en el tiempo, por varias semanas, hasta que logramos ver que el asentamiento se había estabilizado en 2 centímetros, tal como los análisis indicaban un poquito más, 2,5 centímetros, así que perfecto, ¿no? Funcionó muy bien toda la metodología, y debemos mencionar que Minjo Estructuras cuenta con un grupo de ingenieros altamente calificado en nuestra empresa en Perú. La mayoría de ellos han sido entrenados en Estados Unidos, y también contamos con un centro de diseño de GeoPier en Charlotte, Carolina del Norte, donde tuve la oportunidad de trabajar por varios años. De modo que cada proyecto se revisa en paralelo por 2 equipos de ingenieros de manera independiente. Y eso permite, el tener este peer review, esta revisión entre pares, que nosotros ofrezcamos seguros en cada proyecto por $3 millones, seguros de errores y omisiones profesionales. O sea, junto con toda esta experiencia de ingeniería, también hay el respaldo económico detrás. Es así también que para la otra estructura, la tienda ProMark, se monitorearon de igual manera los asentamientos, y se obtuvieron asentamientos menores a 2 centímetros, a 3 centímetros en este caso. Vamos a ver ahora un video que espero poder reproducir aquí de este proyecto en Tumbes. Entonces aquí vemos la imagen del proyecto. Realmente había suelos muy blandos en superficie,
Y claro, cuando uno camina quizás no se percata, ¿no? Pero si tienen que transitar equipos de excavadoras de 35 toneladas que llegan hasta 50, 60 toneladas cuando tienen los otros equipos, sí se empezaban a hundir muy rápido. Todo el proceso de construcción del relleno controlado y de las pilas lo realizó en infraestructura, e incluso nuestro alcance se extendió a la construcción de los subdrenes y buzones o box culverts, ¿sí? Ahí vemos dos brigadas de trabajo trabajando simultáneamente. El proceso era, como era un área abierta, era bastante rápido, ¿no? Bastante rápido. Yo pienso que se hacían de 35 a 40 pilas por día, ¿no? Cada uno de los equipos en jornadas de 8 horas, 9 horas quizás. Y la grava debe ser limpia, chancada, con menos del 10% de fino, y se debe mantener este movimiento ascendente y descendente que se denomina stroke, ¿no? 90 centímetros hacia arriba, 60 centímetros hacia abajo. Son tecnologías muy limpias que no requieren agua, no requieren cemento, no requieren acero, simplemente grava compactada con una alta energía. Nuestro equipo de trabajo, mis compañeros de trabajo, aunque ustedes los vean relativamente jóvenes, en nuestra empresa se han instalado más de 100.000 elementos. Yo creo que dentro de nuestro equipo de ingenieros no hay un ingeniero de campo que no haya instalado al menos 10.000 elementos, digamos, de ese orden, ¿no? Hay muchísima experiencia. Y a nivel de diseño, de manera similar. Vamos a analizar ahora otro proyecto llamado Centro de Distribución TOTUS en Huachipa. Este es otro proyecto que corresponde a una tendencia mundial de construir grandes centros de distribución. En este caso, es un centro de distribución que tiene 11 niveles en que los mismos racks o anaqueles soportan la estructura de techo. Por eso que se denominan racks autosoportantes. Y por este diseño, se requiere que el asentamiento diferencial a nivel de la losa de piso sea muy estricto. Es decir, que los asentamientos totales sean como máximo 1 centímetro y la distorsión angular o asentamiento diferencial de 1 en 2000. Súper estricto. En este caso, la losa de piso consta de un espesor de 40 centímetros y va a estar ubicada sobre un espesor de relleno controlado también de otros 40 centímetros. Nuestra empresa había participado en etapas anteriores de este mismo proyecto, en un área muy grande, ¿no? Debe ser unas 40 hectáreas aproximadamente en Huachipa. Y esta era la última fase de ejecución. Cuando hablamos de racks autosoportantes, nos referimos a pasillos muy angostos, en que están diseñados para que circulen, en el fondo, robots que se desplazan transversalmente a través de unos rieles y longitudinalmente hacia arriba para no sé, mover pares de salsa de tomate o de otros productos de manera muy rápida y mecanizada. Las condiciones de suelo consistían en principalmente arenas limosas. El nivel freático no se encontró. Sin embargo, debido a las altas presiones de diseño de la losa de piso y los estrictos controles de asentamiento, se requería el reforzamiento de suelo para garantizar que esta losa de piso fuese plana, súper plana. La distribución de elementos se muestra en esta figura y corresponde a un espaciamiento de 2.4 metros centro a centro, o esta área de reemplazo que habíamos mencionado hace algunos minutos ya, del orden del 5% para losas de piso, pero noten que para zapatas es muchísimo mayor, varía de 12 al 30%, dependiendo del nivel de carga. La profundidad de instalación fue 4.2 metros medidos de la plataforma de trabajo. De igual manera, porque este proyecto es crítico, imagínense que haya un asentamiento diferencial, por mínimo que sea, a 14 metros de altura, es un montón. De modo que para evaluar este proyecto se realizaron análisis tridimensionales de asentamiento, se modeló el suelo, se modelaron los racks y se veía el asentamiento diferencial entre el borde y el centro del centro de distribución y también entre los pasillos. Y se cumplió con todos los criterios de diseño. En este proyecto se realizaron 4 pruebas de módulo de rigidez con los valores medidos que se indican ahí.
que iban desde 536 a 923 libras sobre pulgada cúbica, y el valor de diseño era de 350 libras sobre pulgada cúbica, de modo que se cumplió ampliamente y no hubo problemas. Aquí vamos a ver imágenes durante la instalación de esta tecnología, que fue un proyecto muy bonito, ¿no? Aquí en el mismo Lima, en un lugar muy amplio. Para incrementar la capacidad portante del suelo y controlar el asentamiento total a 1 centímetro. Asimismo, se controló la distorsión angular a menos de 5 sobre 10.000, condición reforzada para el soporte de los racks del proyecto. Entonces, Instalación de 4.455 pilas de agregado compactado de 61 centímetros de diámetro, 4.2 metros de profundidad, ubicados bajo la platea de cimentación del almacén. Todo el recorrido de suelos se realizó en 65 días calendario, aportando celeridad al cronograma de trabajo del constructor general. La difusión del sistema de pilas de agregado compactado permite liberar zonas rápidamente. Para el control de calidad de pilas de agregado compactado, se realizaron 4 pruebas del módulo de rigidez, las cuales resultaron satisfactoriamente, validando el diseño realizado en gabinete y ejecutado en campo. Tu aliado estratégico en soluciones. de modo que ese fue otro proyecto emblemático de un centro de distribución. Vamos a ir acelerando. Aquí vemos un proyecto de una tienda comercial llamada Macro, en Chimbote, en el que se instalaron 2.466 elementos de 4 metros de profundidad para el refuerzo de arenas limpias susceptibles a liquefacción. En este proyecto, aquí se ve el perfil de suelo un poco más grande, y se ve claramente que estos índices de penetración estándar con el número de color rojo, 7, 2, 2, son 13, son claramente liquefactables, de modo que se requería extender el reforzamiento de suelo para atravesar estas zonas, ¿no? Hasta 4 metros de profundidad. Aquí se indican las cargas asociadas a las zapatas en las distintas zonas del proyecto, y por otro lado, se presenta el plano de distribución de elementos. Entonces observen que las pilas siguen el mismo patrón de los ejes de las columnas. De modo que la distribución hay que adaptarla para cada proyecto, y de modo que las pilas coincidan con los precortes de las losas de piso, en otras palabras, o los ejes. Este proyecto fue también un proyecto muy bonito en Chimbote, una zona de Perú que no conocía y altamente activa donde está la industria pesquera. Los criterios de asentamiento eran de 1 pulgada para las zapatas, y en este caso el asentamiento de condición reforzada fue de 0.6 pulgadas. Aquí vamos a ver el video de este proyecto. Como digo, una ciudad que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Con mucha actividad pesquera, ¿no? Entonces aquí vemos los equipos trabajando, nuevamente muchísimo dinamismo en el proyecto. Se requiere una plataforma de trabajo que sea horizontal, estable y drenada, que permitan el tránsito de equipos de 35 toneladas. Cada una de las banderitas corresponde a puntos de instalación. Se hace un prebarrenado para que no llegara un falso rechazo y que el mandril pueda llegar a la profundidad de diseño. Y ustedes ven ahí algunos elementos ya construidos y otros que están en proceso. La grava chancada, si sirve para concreto, sirve para nosotros, de modo que en ese sentido fue un proyecto muy ágil, ¿no? Muy bonito, digamos, en que estaban prácticamente todos los recursos a mano, la grava, el combustible, etcétera, ¿no? En un área urbana, lo que queremos decir. Ahí se inicia el proceso constructivo y ustedes ven cómo va a ir fluyendo la grava hacia el mandril o tubo hueco. Volvemos a reiterar que no se requiere agua, no se requiere cemento,
no se requiere hacer. Otros proyectos que del sector industrial que hemos participado son el terminal portuario Paracas, o del sector portuario más bien, y el astillero Cima en el Callao. Ahí fueron proyectos también de mitigación de liquefacción, ¿no? Vamos a ver, este es un proyecto medio cinematográfico, digamos, en que hay barcos de 2.800 toneladas que se desplazan transversalmente y longitudinalmente en el puerto del Callao, en el astillero Cima. Este proyecto existe, es un orgullo para Perú que se haya implementado toda esta tecnología que es como casi que el estado del arte en el tema. Nuestro trabajo como microestructura consistió en reforzar el suelo bajo los rieles y en los puntos de intersección, de modo que se controlaran los asentamientos totales, diferenciales y la mitigación de liquefacción. Incluso hay una especie como de ascensor para barcos que hace que desciendan en el mar. El cambio de dirección de los buggies no es manual, sino que es todo automatizado. Es para propósito de esta animación nomás que parece que se realizara manualmente, digamos. Pero no, obviamente es todo automatizado. Me refiero a esta maniobra que vamos a ver ahora. Ahí se gatea y se cambia de dirección las ruedas, ¿no? Todo eso robotizado. Y continúa el proceso. El perfil de suelo en este proyecto consistió en un relleno no controlado y intercalaciones de arenas limpias y limosas hasta 6 metros de profundidad. El nivel freático estaba relativamente alto, casi que llegando muy cerca de la superficie. Se instalaron 1.721 elementos y nuevamente se hicieron los cálculos de asentamiento tridimensional para evaluar la interacción de unas zapatas próximas con otras y estar seguros de todo lo que estábamos haciendo. Ahí se ve el plano de distribución de los elementos y se ve que en los puntos de intersección se instalaron pilas con la forma como si fuera un dominó de 5 puntos, digamos. Y la profundidad de refuerzo fue de 5.5 metros. En la prueba de módulo de rigidez se realizó exitosamente y la rigidez medida en campo fue de 891 libras sobre pulgada cúbica y el valor de diseño de 300 libras sobre pulgada cúbica. Y los elementos se apoyaron prácticamente en el conglomerado de Lima que estaba por debajo, de modo que la línea de color violeta marcó deformaciones casi cero, lo cual es muy bueno. Aquí vemos imágenes durante el proceso de instalación. Noten que el buque escuela de Perú está ahí con sus mástiles y se observan las grúas del muelle 5. El suelo en superficie era realmente blando, como ustedes lo aprecian en la figura, y los telejandres tienen ruedas muy grandes, de modo que sí permitían circular, aunque con alguna dificultad, pero se pudo hacer el trabajo. Y ahí se observa el equipo de prebarrenado y el equipo de compactación. Otro proyecto de tipo portuario fue el terminal portuario Paracas. Se apoyó una bodega de graneles, en que nuevamente se trataba de mitigar liquefacción de estas arenas de color amarillo, sueltas hasta 8 metros de profundidad. Los parámetros de diseño sísmico, por ser una estructura crítica portuaria, eran más exigentes. Aceleración máxima de 0.36 de G, 0.63 de G, perdón, y magnitud 8. La distribución de las pilas se hizo de tal manera de apoyar un muro cantilever de 10 metros de altura aproximadamente, como se indica en la figura. Las pilas de color rojo son las que apoyan directamente al muro y las pilas de color azul son de confinamiento lateral para que la liquefacción en los exteriores no afecte la estabilidad de este muro de retención. Es un muro de retención porque al interior se va a almacenar grano a granel, de modo que ese era el propósito, prácticamente funciona como muros de retención. Y aquí se indican, tal con los mismos códigos de colores, las pilas de agregado compactado bajo las cimentaciones del muro y las de confinamiento en color azul. Y vemos una imagen durante el proceso constructivo, ¿no? Y en este proceso constructivo, nuevamente,
un proceso muy limpio. En este caso se está trabajando con 2 equipos de manera, siguiendo un patrón longitudinal, y ustedes ven ahí cómo se van instalando las pilas. Nosotros nos hacemos responsables de la topografía porque se deben reubicar o replantear en campo las pilas contra el tiempo cada día para generar frentes de trabajo, y algunas veces las excavadoras se llevan, remueven algunas de las estacas o marcas y se requiere replantearlos también contra el tiempo. Fue un proyecto muy bonito desde el punto de vista en que también se pudo obtener una gran producción en un puerto que también estaba en construcción, de modo que se obtuvieron grandes rendimientos. Otro proyecto del sector hospitales es el Hospital de Ayabaca, en que se instalaron 810 elementos hasta 5 metros de profundidad. Esta vez se ocupó la tecnología GeoPier X1, en que la cámara de compactación es un poco distinta, es como un híbrido entre la tecnología GeoPier y la tecnología Impact. En este caso no se requieren telehandling, se pueden ocupar mini cargadores o retroexcavadoras para depositar la grava. Se hizo toda la ingeniería asociada y de modo que se ejecutó el proyecto. Otro proyecto del sector de puentes es el puente en la avenida Sánchez Cerro en Piura, en que se apoyó un estribo y 2 pilares centrales. También fue una construcción muy limpia en el área urbana. También tuvo la oportunidad de apoyar el puente de Charati y las afueras de Cusco. También los estribos de un puente, y en este caso se instalaron las pilas de agregado compactado entre pilotes previamente instalados, y fue precisamente para mitigar la liquefacción entre los pilotes. Nuevamente imágenes del puente en la avenida Sánchez Cerro. Aquí vamos a ver un video durante el proceso de instalación. Entonces este es un puente, un bypass más bien, un puente elevado, no es que cruce un río. Nosotros no podemos instalar pilas dentro de un río, con las crecidas se van, ¿no? Pero sí, esta es una parte, un puente elevado urbano. Entonces, sí. Entonces, noten que sí, esta vez hay construcciones cercanas, el horario de trabajo estuvo más restringido, pero el proyecto se ejecutó correctamente. Sobre todo, la ingeniería fue muy buena, porque uno de los estribos se reforzó el suelo, pero el otro no era necesario, porque casi que había un afloramiento de roca o suelos muy competentes, de modo que en nuestro caso, nuestra empresa hace la evaluación técnica y solamente se refuerza el suelo cuando se requiere. Y finalmente, vamos a presentar un caso histórico que pocas veces se da en el mundo, en el sentido que fue un proyecto que se diseñó en 2010. Tuve la suerte de participar, la fortuna de participar en el proceso de diseño en Carolina del Norte de este proyecto en Ecuador, que consiste en el apoyo de un terraplén de acceso a un puente. Se construyó en el 2012 y por estos destinos, suerte del destino, ocurrió el terremoto, prácticamente el de diseño, en el 2016. Vamos a detallar. El proyecto está ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico, área altamente sísmica, como toda la costa de Chile, Perú, Ecuador, costa Pacífico de Colombia, de México y de otros países de Centroamérica. En este proyecto en particular, estuvo ubicado en Muisne. El 2016 fue de magnitud 7.8 y el Código de Ecuador consideraba una magnitud de diseño de 8. Pareciera que ocurren los eventos sísmicos en esta zona cada 18 años, y ahí están indicados los años en que han ocurrido estos eventos. 1906, 1942, para llegar al 2016. Por otro lado, se estudió el modelo de ruptura en este terremoto, y lo más significativo es que hubo 661 muertes lamentablemente, 3.000 desplazamientos de residentes, 30.000 desplazamientos de residentes, y más de 4.000 millones de dólares en pérdidas económicas. El proyecto está ubicado en la bahía de Pedernales,
El principal puerto de Ecuador es Guayaquil, el segundo puerto es Manta, más al norte, y casi que como en la tercera bahía, digamos, está Pedernales, ¿no? Entonces, la magnitud fue 7.8 y los mapas de isoaceleraciones indican aceleraciones de 0.38 de G, siendo la magnitud de diseño, la aceleración de diseño 0.4 de G. Aquí vemos imágenes de la ciudad de Muisne antes del terremoto y después del terremoto, con colapsos de numerosas estructuras, lamentablemente, con edificios en que falló el primer piso, donde había grandes esfuerzos cortantes que se aplicaron, y asentamientos diferenciales en las losas de pavimentos de acceso al puerto de Manta, como se observa en las figuras, debido a la liquefacción de suelo. También producto de la liquefacción se observa que cómo ha ocurrido un asentamiento de 35 centímetros de una vivienda con respecto a la otra, mientras que en una imagen tomada anteriormente se observan los balcones a un mismo nivel. Esto falla del suelo de fundación por liquefacción. Numerosos colapsos de edificios debidos a liquefacción y no debidos a liquefacción, de todo tipo. Y manifestación en superficie de la liquefacción masiva en el puerto de Manta, a través de esta arena que emergió hacia la superficie durante la disipación de las presiones de poro que se habían generado durante el movimiento fuerte del sismo. Es así que se observa esta arena que antes no estaba, parece que alguien no barrió el puerto, pero realmente emergió la arena en estas fisuras que se generaron en el pavimento. Y en fisuras de todo tipo, ¿ya? Debido a la liquefacción de suelo, con desplazamientos laterales en algunos casos. Fallas masivas fallas por rotación de estabilidad global en el puente Mejía, en la ciudad de Puerto Viejo, en Ecuador, no porque el relleno controlado haya sido mal compactado, sino se licuó el suelo de fundación y no se implementaron medidas de mitigación, con consecuencias de todo tipo. Por otro lado, se observaron volcanes de arena, sand boys, producto de esta liquefacción masiva, se observaron en el campo libre. Es así que en el proyecto en que trabajó GeoPierre Foundation Company, el puente de Briceño, sí se observó también liquefacción masiva y los sand boils indicados por estas flechitas, ¿no? El terraplén apoyado en elementos impact es el que está indicado en el óvalo de color rojo. Y la imagen que se muestra es después del terremoto. Mantuvo su integridad ese terraplén. Por eso se ha convertido en un caso histórico de estudio. El puente de Briceño lo que intentaba era hacer un bypass a la ciudad y está ubicado a 50 a 70 metros del mar, ¿no? Cuando tuve la oportunidad de ir durante la construcción no había nada, ¿no? Prácticamente no había ni hoteles donde hospedarse, había que almorzar en la playa, así como una especie como de campamento que se instaló. Y ustedes ven que incluso se hubo que construir una plataforma de trabajo que le iba ganando terreno al manglar, a estos humedales, y el mar se ve ahí a unos pocos metros. Las máquinas estuvieron varias veces a punto de volcarse, porque el suelo era muy inestable y se requería construir esta plataforma de trabajo. Las arenas sueltas susceptibles a liquefacción se extendían hasta una profundidad de 5 a 5.5 metros aproximadamente, y luego habría una arena muy densa. En este proyecto me correspondió ser el diseñador del proyecto. Se hicieron los análisis de mitigación de liquefacción y se determinó que el factor de seguridad era del orden de 0.5, 0.9, menor que 1, que iban a ocurrir asentamientos del orden de 10 centímetros si no se hacía nada. Por otro lado, se hicieron análisis en condición no reforzada, haciendo análisis pseudostático a través de un coeficiente sísmico horizontal de 0.2, se intentaba modelar esa aceleración máxima de 0.4 de G, y se observa estas fallas por estabilidad global circular masiva, con un factor de seguridad de 0.5, que es precisamente la que ocurrió en el puente Mejía de la ciudad de Puerto Viejo. Precisamente, debido a que prácticamente se estaba ocupando un terreno que era un humedal o un manglar,
había también fluctuaciones de la marea, y fue necesario construir un tetraplén, o un relleno con material granular, para permitir la fluctuación de la marea de un lado a otro del cuerpo del terraplén de la carretera y que no generara problemas. Por otro lado, se observa que la distribución de los elementos es más espaciada bajo el centro del terraplén, pero con un espaciamiento más cercano, una mayor área de reemplazo hacia los taludes, porque los elementos de los taludes son los que están impidiendo la falla por estabilidad global y están interceptando esa superficie de falla. El proceso constructivo tomó aproximadamente unos 5 meses con la tecnología IMPACT, y fue, diría que bastante heroico construir esta carretera frente al mar en la zona norte de Ecuador, en que permitió de hecho que se valorizaron esos terrenos enormemente hoy en día, que no había nada. Al hacer los análisis en condición reforzada, se observó que el factor de seguridad aumentaba a 1.01, pero hubo que hacer esta zonificación, en que los elementos de confinamiento exterior en esa zona de color rosado son los que hacen la mayor parte del trabajo, luego los de color verde, la zona de transición bajo los taludes, y finalmente los que están más espaciados, que realmente cumplen el propósito de mitigar liquefacción, tomando en cuenta el peso propio del terraplén, pero también generar este efecto de drenaje radial hacia las pilas. Es así que se instalaron del orden de 6.000 elementos hasta 5 metros de profundidad bajo 725 metros de longitud de terraplén, de acceso a un puente. Y paradójicamente, como lo he mencionado varias veces, la ciudad de Puerto Viejo, en un punto más alejado del epicentro y con una aceleración menor de solo 0.32 de G, colapsó el terraplén de acceso en un proyecto similar, bajo condiciones de suelo similares, mientras que el terraplén de acceso al puente de Briceño no colapsó, mantuvo su integridad, estaba sometido a una aceleración mayor de 0.38 de G y solo 30 millas del epicentro. Esto ha dado origen a muchos análisis, modelos de elementos finitos, muchos modelamientos para tratar de entender qué ocurrió y cómo el proceso de compactación de la pila iba provocando esta densificación en la matriz de suelo que la rodea. Y este proceso de compactación va generando altos ángulos de fricción interna, movilizando empujes pasivos en la matriz de suelo, lo que permite desarrollar grandes resistencias friccionales en longitudes relativamente pequeñas. Y todo este efecto de drenaje radial que permite la disipación de las presiones de poro en exceso en un evento cíclico. Precisamente el doctor Javier Vera de Ecuador, doctor de la Universidad de Berkeley, y otros doctores, doctor Brady Cox y el doctor Andrew Stolte, principalmente de la Universidad de Texas Austin, realizaron una serie de estudios para comprender en mayor profundidad qué había ocurrido en este terraplén. De hecho, se hicieron ensayos de medición de velocidad de onda de corte en el centro del terraplén, bajo los taludes y en el campo libre, para poder comparar qué estaba ocurriendo. Es así que se observó en estas 3 mediciones que a través de ensayos CPT, Common Penetration Testing, las líneas de color rojo, las líneas de color negro fueron ensayos realizados en el campo libre, las de color rojo bajo los taludes, donde hay una mayor densidad de elementos, y las líneas de color azul en el centro bajo el cuerpo del terraplén. Y se observa claramente que la resistencia en punta de las pruebas de cono, de CPT, Common Penetration Testing, aumentaban significativamente con respecto a la línea base de color negro en el campo libre, donde no se hizo nada. Y de igual manera, se observó que los perfiles de velocidad de onda de corte, expresados en metros por segundo, y las profundidades o elevaciones en metro, también indican que las zonas reforzadas de color rojo y azul eran las velocidades de onda de corte significativamente mayores que las velocidades de onda de corte en el campo libre, indicando un claro efecto positivo del reforzamiento del suelo. Observemos notemos que el módulo de corte es proporcional
al cuadrado de la velocidad de onda de corte multiplicado por la densidad del suelo. De modo que es un parámetro que afecta directamente al módulo de corte, es decir, la resistencia del suelo frente a cargas cíclicas, y el módulo de corte a su vez está correlacionado por la razón de Poisson para estimar el módulo de elasticidad del suelo. O sea que en el fondo aumenta el módulo de elasticidad compuesto de la matriz de suelo al instalar pilas de agregado compactado. Estos ensayos se realizaron, lo que me refiero a las velocidades de onda de corte a través de un ensayo que se denominan cross-hole, se midieron las velocidades de onda de corte a través de las pilas en el campo libre, suelo ser estrictamente a través del suelo. De modo que fue un ensayo bastante acucioso. En todos los casos se observó el efecto positivo en comparación con otros estudios realizados para otros proyectos. Las que corresponden al terraplén de diseño son las líneas de color verde, en que indican que el índice de penetración estándar con respecto a base, con respecto al posterior, una vez el suelo es mejorado, es reforzado, el del suelo reforzado era superior del orden de 2 a 5 veces. Es decir, que para entenderlo conceptualmente de una manera más simple, yo sé que estos son temas un poco más avanzados, que ustedes no los han visto todavía en su carrera, pero estoy seguro que muchos de ustedes, y los motiva a continuar estudios de maestría y de posgrado, es muy valioso, se observa en este gráfico, perdón, de índice de penetración estándar en horizontal, corregido por contenido de fin, y resistencia cíclica del suelo en vertical, expresada por estos parámetros que van de 0.1 a 0.6, se observa que hay una frontera, la línea de color azul, CRR, Cyclic Resistance Ratio, resistencia al corte cíclica, que separa las zonas donde ocurre liquefacción de las donde no ocurre liquefacción. Esto tiene su lógica, en el sentido común, ¿no? En los suelos más densos, aquellos con SPT más alto, 30-40, no se licúan porque son muy densos. Y por eso en la frontera, la parte inferior derecha, digamos, de la línea, corresponde a la zona donde no se licúan los suelos. Mientras que la zona superior izquierda corresponde a los suelos con SPT más bajo o menor densidad, y son los suelos más susceptibles a liquefacción. Y en una escala vertical, ese parámetro de 0.4, 0.5, indica que los niveles de aceleración son mayores a los que está sometido. Lo que hacemos con las pilas de agregado compactado es tomar un punto en la zona licuable y por efecto de densificación llevarlo hacia la derecha a la zona no licuable. Y por efecto de rigidez, al ser más rígida la pila de agregado compactado, se descarga la matriz de suelo y esas ondas de corte cíclicas son atraídas a la pila de agregado compactado y se descarga la matriz de suelo. Llega menos esfuerzo cortante a la matriz de suelo. Lo tomamos en el punto de la zona azul y lo desplazamos hacia abajo. Y es así que conceptualmente se puede entender mejor cómo se mitiga la liquefacción, como una suma vectorial. Desplazamiento o densificación hacia la derecha y rigidización hacia abajo. Es decir que las pilas de agregado compactado, y les prometo que este creo que es el último slide, con excepción de un video que viene a continuación, generan un efecto de densificación, de incremento de la rigidez compuesta, un efecto de drenaje radial y un efecto de incrementos laterales. Las velocidades de onda de corte del suelo reforzado son del orden de 2 a 3 veces mayores que las velocidades de onda de corte sin reforzar, y estamos enfrente de un caso histórico en que un terraplén mantuvo su integridad frente a estabilidad global al usarse la tecnología de pilas de agregado compactado cuando fue sometido prácticamente al sismo de diseño, magnitud 7.8 y aceleración de 0.4 de G. Estas son imágenes de terraplén de Mejía en Puerto Viejo, que colapsó, y el terraplén de Briceño, reforzado con las tecnologías de refuerzo de suelo GeoPier, que mantuvo su integridad. Solamente se observa una fisura longitudinal entre el asfalto y la ciclovía o calzada, que más bien corresponde a una junta de construcción fría. Y aquí vemos la imagen del video, y está hasta hoy en día, digamos, ¿no? Este es el terraplén reforzado con pilas de agregado compactado, y yo creo que es una prueba inequívoca de que frente a un movimiento sísmico real van a tener un adecuado comportamiento estas tecnologías. Entonces, y se ve que ahí el mar está al lado prácticamente, ¿no?
llega un punto en que debe estar a 50 metros. Se está cruzando este manglar o humedal. Muchísimas gracias por su atención, y si hubiese alguna pregunta, estamos atentos. Muy amable. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Antes de pasar a la ronda de preguntas, no sé si podría dejar de compartir su pantalla. Un momento. Sí. Antes de pasar a la ronda de preguntas, queremos invitarlos a la siguiente ponencia que se va a realizar el día 14 de junio a la misma hora. Igual es con la empresa EMIN. Además, queremos recordarles que pueden acceder a una constancia de participación opcional en el link de inscripción que se encuentra en nuestras redes sociales, como indiqué al inicio. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn y Spotify, como GeoPUC. Gracias. Ahora sí, ingeniero, pasaremos a la ronda de preguntas con mi compañero Brian. ¿Qué tal? Buenas tardes, ingenieros. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Brian Tejada y a continuación le haré las consultas que nos realizaron vía chat y por el formulario de asistencia. Roberto Chacón nos comenta: buenas tardes, tengo una consulta sobre el mejoramiento de suelos. Respecto a la licuación del suelo, ¿cómo se garantiza que el suelo licuado a su alrededor puede confinar las pilas y no fallen por efecto de Poisson y extenderse diametralmente, si aún tenemos cargas axiales en pleno sismo? ¿La compactación es suficiente para considerar que el elemento permanecerá rígido en un sismo? Muy buen punto, Roberto, ¿no? Efectivamente, en un principio, cuando uno escucha por primera vez estos temas, puede ser como un poco contraintuitivo, ¿no? Que reforzando suelo con más suelo se mitigue la liquefacción. Pero es así, ¿no? Pensemos que inicialmente hay una matriz de suelo y se hace un aporte de material. Se deposita grava compactada en capas, se van propagando estas ondas, se generan anillos de densificación en torno al elemento que se está construyendo. Y cuando uno ve el arreglo de unas pilas con respecto a otras en un cierto patrón que así corresponde a un diseño, efectivamente se produce este efecto de densificación, de incremento de esfuerzos laterales, ¿cierto? Cuando digo incremento de esfuerzos laterales, si uno está compactando, incrementando, apretando el suelo lateralmente, todo eso permite mitigar la liquefacción y que no ocurra. Dentro de nuestros procedimientos de diseño, no tomamos en cuenta, en el caso de mitigación de liquefacción, no tomamos en cuenta el efecto de drenaje radial, pero sí está presente. Entonces es un factor de seguridad adicional que permite mitigar también liquefacción. Aprovecho de mencionar que en el fondo hay 3 factores de seguridad que están presentes y no declarados, ¿no? Uno es que se trabaja típicamente con los diámetros nominales de construcción, no diámetros nominales de diseño, y no los diámetros de construcción, que son 2 a 3 pulgadas mayores. Lo segundo es que no se toma en cuenta el efecto de densificación, pero de manera muy conservadora en los diseños. Y el tercero es que el efecto de disipación de presiones de poro en exceso. De modo que se impide que se licúe el suelo alrededor de la pila. No se va a licuar, porque hay otras pilas alrededor que lo están impidiendo. Y por eso que en los proyectos también se instalan pilas de confinamiento exterior, para prevenir que la liquefacción del campo libre afecte la estructura. Ese es como el concepto. Ok, gracias, ingeniero. Ahora tenemos a Carlos Ames, que nos pregunta: ¿cuál es la aplicación más usada de las pilas de grava? Sí, Carlos, buen punto. Mira, la aplicación por excelencia en Perú es la de mitigación de liquefacción. La razón es muy simple, ¿no? Cuando ustedes la escuchan. Si las arenas son susceptibles, la mayor parte de la población en Perú vive casi que en la costa, y los grandes proyectos, o muchos de los grandes proyectos, se ejecutan a lo largo de la costa. No es posible, o no es práctico, o sería muy costoso implementar excavación y reemplazo. Uno estaría con problemas de retención lateral,
bombeando agua todo el día, digamos, frente al mar. ¿No? Es muy, muy difícil. La solución de excavación y reemplazo es teórica, pero no implementable. Por otro lado, la solución de pilotes o cimentación profunda es extremadamente costosa. Es, por ejemplo, si tomamos consideramos un pilote, no se puede tomar en cuenta la resistencia friccional en el estrato licuable. Debe ser muchísimo más largo o profundo para que desarrolle su resistencia por fricción en el estrato no licuable por debajo. Sin embargo, se paga por toda la longitud. Y por otro lado, no puede ser un elemento muy esbelto, tiene que tener un diámetro significativo, porque los esfuerzos cortantes que se desarrollan en la interfase entre el estrato licuable y no licuable son muy grandes. Entonces, eso hace que la tecnología de pilotes, si bien es aplicable teóricamente, típicamente costaría el doble o más, 2 a 3, 4 veces esa solución de reforzamiento de suelo. Muchísimas gracias por la pregunta. Gracias a usted. Continuamos con Alejandro Zamora, que nos pregunta, ¿qué criterios se tiene para estimar y optimizar la profundidad de mejoramiento por pilas de agregado? Es un muy, muy buen punto, Alejandro. Lo importante es tener en cuenta qué tipo de estructura se está apoyando. Si está apoyada sobre zapata, el criterio de asentamiento total es 1 pulgada o 2.5 centímetros. Si se está apoyando una estructura sobre plateas de cimentación o mat foundations, el criterio de asentamiento, aunque no está en el código, pero el asentamiento típicamente es 2 pulgadas o 5 centímetros. De modo que la profundidad de refuerzo la definen ese control de asentamiento. Vamos a hacer elementos más largos, más profundos, para estar por debajo de 1 pulgada en el caso de zapata, o por debajo de 2 pulgadas en el caso de platea. La suma de los asentamientos tiene que ser menor que estos dos criterios. La cantidad de elementos depende típicamente de la carga aplicada. Es decir, si tengo más toneladas que transmite la columna, bueno, voy a tener mayor cantidad de elementos. La profundidad la determina el asentamiento. Y en el caso de mitigación de liquefacción, es un tema que como que iguala todo, ¿no? Sea liviana de 1 piso o de 20 pisos, la mitigación de liquefacción aplica igual a todo, porque depende de las condiciones sísmicas y la densidad del suelo. Ok, continuando con las preguntas, Edson Villantoy Raimundes nos pregunta, ¿el mejoramiento de suelos mediante el sistema de pila podría sustituir en alguna circunstancia a los aisladores sísmicos? Sí, muchas gracias, Edson. Más bien es un complemento. Nosotros hemos trabajado en numerosos proyectos de hospitales y ahora por código en Perú se requieren aisladores sísmicos en los proyectos de hospitales, cual implica tener como un falso piso, un falso sótano, digamos, para que estén los aisladores sísmicos. Las pilas de agregado compactado son un complemento, no es que lo reemplazan. Van apoyando las cimentaciones del hospital y encima van los aisladores sísmicos. Ok, continuamos con Fernando Gamarra González. ¿Qué limitaciones tiene la técnica? Desde el punto de vista de ejecución y diseño, tal vez alguna magnitud de carga máxima, longitud o diámetro del elemento, o qué consideraciones del terreno. Muy buen punto. Como toda tecnología, tiene un rango de aplicación. En nuestro caso, el rango está en 22 pisos. Se han apoyado edificios de hasta 22 pisos con esta tecnología, plateas de cimentación, y esa es la experiencia como a nivel mundial actualmente. Con respecto a dónde no aplica, digamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros no podemos apoyar los pilares centrales de un puente en un río, ¿no? o los estribos si hay efectos de socavación. Tiene que haber alguna protección ribereña que impida la socavación. Si se produce una crecida y no existen tales elementos de prevención de socavación o scarring, nuestras pilas se van a ir con la crecida. Por ejemplo, esa sería una limitación de la tecnología. Muchas gracias. Otra vez Alejandro Zamora nos consulta. Si es que inicialmente no estaba contemplada la plataforma de 5x5, ¿qué tanto de esfuerzo se requiere para la programación y supervisión de estas pruebas de carga? ¿Se
¿Se cuenta con especialistas de experiencia en estas pruebas y a esta escala junto con el control de protocolos? Sí, muy buen punto, Alejandro, ¿no? Mira, yo diría que ha sido una evolución en el tiempo, ¿no? En mi caso, llevo viviendo en Perú ya 10 años, ¿no? Llegué en enero 8 del 2013. Entonces, cuando uno hablaba en el 2013 de reforzamiento de suelo, era muy poco creíble, ¿no? Una tecnología muy poco creíble, algo nuevo, costaba que fuese aceptada. Hoy en día, como mencioné anteriormente, ya hay más de 100.000 elementos instalados a la fecha. Es una tecnología bastante reconocida. Entonces, en ese sentido, diversos tipos de diferentes profesionales de diferentes disciplinas están muy familiarizados. Me refiero a ingenieros geotécnicos, consultores de mecánica de suelos, ingenieros estructurales, empresas de supervisión, empresas constructoras. Está bastante difundida la tecnología. Y con respecto a las pruebas de módulo, pruebas de rigidez, efectivamente, estas pruebas, y nosotros contamos con todos los elementos para realizarlas, ¿no? Es decir, Minagio Estructuras cuenta con las vías de regación, de formímetros, todo lo que se requiere. Lo que sí se debe aportar es la supervisión, la evaluación, la fiscalización de la prueba. Pero todos esos elementos nosotros lo contamos, eso facilita bastante el trabajo. Muchísimas gracias por la pregunta. Ok, ingeniero. Continuando con las preguntas, Yuri Catering nos pregunta, con respecto al porcentaje de compactación de la grava, ¿los ensayos se hacen en un sitio o en un laboratorio? ¿Esto para definir la intensidad del vibrado? Sí, otra muy buena pregunta. La prueba de módulo de rigidez, típicamente no la seleccionamos nosotros, sino la que selecciona el ingeniero geotécnico del proyecto o el consultor geotécnico del proyecto. Y en ese lugar que corresponde a las condiciones más desfavorables, los suelos más malos o las cargas más elevadas, es ahí donde se realiza la prueba de módulo de rigidez o prueba de carga, si la queremos llamar. Con respecto a, a la densidad o grado de compactación, GeoPier Foundation Company es una empresa privada que tiene presencia en 50 países aproximadamente y pertenece a otra empresa aún más grande que tal vez ustedes ya conozcan, que se llama Tensar Corporation, que es el líder mundial en geomallas, geogrillas, geomallas triaxiales, biaxiales. Está en unos 85 países, probablemente está Tensar. Entonces, ambas empresas tienen centros de investigación y acuerdos de colaboración con universidades claves. Entonces, a pesar de que no se mide estrictamente la densidad en cada proyecto que se ejecuta, sí se ha realizado múltiples veces con fines de investigación, tanto en laboratorio como en muestras reconstituidas como en campo. Dicho esto, la densidad que se alcanza es de 2.2 toneladas sobre metro cúbico en la grava compactada o en 140 libras sobre pie cúbico. Esas son las densidades o pesos unitarios que salen. Gracias, ingeniero. Iván Arturo Rosillo nos pregunta, ¿los diámetros de las pilas varían según el tipo de suelo? Correcto, correcto. Nosotros cuando... otra buena pregunta, Iván, ¿no? Es, dependiendo de las cargas aplicadas, si las cargas son bajitas, y evaluando también el tipo de suelo, si es un suelo que se pueda, por ejemplo, tender a cerrar la perforación, ocupamos diámetros relativamente pequeños. Al ser los diámetros de perforación o de instalación de hincado más pequeños, existe una probabilidad muchísimo mayor que las paredes de la perforación permanezcan estables por 15 minutos, que es el tiempo que se requiere construir una pila de agregado compactado. Por otro lado, si las cargas son livianas, una estructura de un piso, procuramos ocupar los diámetros más pequeños. Sin embargo, si son estructuras más pesadas, por ejemplo, nosotros hemos apoyado para el consorcio Vesco-Besalco edificios de hasta 20 pisos aquí en Lima, en Ate, en el Agustino. Entonces, ahí se ocupan diámetros de 76 centímetros o 30 pulgadas, un diámetro más grande. Entonces, en función del tipo de suelo y de las cargas aplicadas. Ok, muchas gracias.
Samir Nayaro Aguirre nos consulta, ¿qué consideraciones se deben tener en cuenta al momento de la colocación de un pilote u otro? Efectivamente, ¿no? Como preguntan Samir, ¿no? Samir, ¿no? Dice, si son arenas, típicamente se escoge la tecnología Impact, aquella del mandril o tubo hueco. Si son arcillas o limos, en que las paredes van a permanecer estables por 15 minutos, se escoge la tecnología de sustitución o reemplazo, que nosotros le llamamos GeoPier o GeoPier X1, la de la cámara de compactación con el símbolo tipo Mercedes-Benz. Entonces, efectivamente, el tipo de suelo define el tipo de tecnología a ocupar. Muchas gracias, ingeniero. Y por último, para concluir la fase de preguntas, Iván nos vuelve a consultar, ¿es necesariamente las pilas de grava deben apoyarse en suelo estable? No necesariamente. Muy buena pregunta, Iván, ¿eh? Realmente muy buena pregunta. Mira, para llevarlo a un extremo, tuve la oportunidad hace algunos años atrás de participar junto con un equipo de GeoPier en Estados Unidos en apoyar un edificio de 4 pisos en Ciudad de México. Entonces, hay como todo, hay que mantenerse dentro de un rango, ¿no? Por ejemplo, en Ciudad de México, yo estoy seguro que podemos apoyar un McDonald's en cualquier lado, una estructura en un piso, digamos, ¿ya? No podemos apoyar la Torre Pemex, que es un rascacielos como de 30 pisos, eso seguro, pero no aplica la tecnología. Y hay un rango intermedio, que es este edificio de 4 pisos. ¿Cómo lo logramos? Esto era en Tlalnepantla, zona de transición en Ciudad de México. Ustedes saben que en México es como un tazón, ¿no? La zona de la laguna, bien profunda, la arcilla blanda, la zona de lomas, donde hay afloramiento, y la zona de transición. Esto está en la zona de transición. Entonces, ¿qué ocurre? Digamos, yo les recomiendo que cuando ustedes se van a encontrar cuando trabajen, que a diferencia de cuando tomamos los cursos en la universidad, que uno toma solo mecánica de suelo, solo estructura, ¿no? Y da el examen de cada disciplina, resulta que en la vida real se combina el capítulo 2 con el 4, con el 8 de mecánica de suelo, y se combinan los cursos. Entonces, nos dimos cuenta en este caso que era una estructura tipo hotel, en que había muros paralelos que nos convenía ocupar no una platea de cimentación, porque el bulbo de esfuerzo era tremendamente profundo, jamás íbamos a poder controlar los asentamientos de ese tremendo bulbo de esfuerzo, pero sí si usábamos cimentaciones continuas, muritos, digamos, cimentaciones continuas para los muros, de 1 metro de ancho. El bulbo de esfuerzo, como ustedes lo vieron en los diagramas de Bucinevsky y Westergaard, se extiende hasta 5 veces el ancho de la zapata en el caso de cimentaciones continuas. De modo que si instalábamos pilas de 7 metros de profundidad, con una cimentación de 1 metro de ancho, estábamos seguros que atravesábamos todo el bulbo de esfuerzo y dejábamos flotando el edificio en esta arcilla blanda, que tenía contenidos de humedad de 400, es decir, 4 veces más agua que partículas sólidas. Entonces, lo que quiero decir con esta explicación tan larga es que se han realizado proyectos de este tipo. Entonces, no se requiere llegar a un estrato de suelo competente, pero hay que realizar la ingeniería en su aspecto más técnico. De hecho, les comparto una experiencia para motivarlos a estudiar grados posteriores, ¿no? En GeoPier Foundation Company, en Estados Unidos, donde trabajé unos 7 años, no se contratan profesionales con grados menores a maestría. El presidente de la empresa es un doctor en ingeniería de Virginia Tech, muy reconocido, y es el expresidente del Geo Institute, la Sociedad Norteamericana de Mecánica de Suelo. Entonces, lo que quiero decir es que en la ingeniería de fundaciones, la ingeniería geotécnica, y en particular esta disciplina de reforzamiento de suelo, es extremadamente riesgosa, y hay que en todo momento saber lo que se está haciendo desde el punto de vista técnico. Y de ahí que hayan revisiones entre pares. Múltiples personas revisan los mismos proyectos, tanto en Perú como en Estados Unidos, y es precisamente porque
es una disciplina en que hay que interpretar las condiciones de suelo, los parámetros correctos, la ingeniería estructural correcta, qué tipo de cimentación se requiere. Hay que tener aquí como bastante integración de los conocimientos. Sí, pero se puede hacer, dejar flotando. Ok, ingeniero, muchas gracias. Esas serían todas las preguntas por el momento. Disculpe, justo nos acaban de comunicar la última. Supongo que será Juan Luis. ¿Alguna vez ha probado pruebas de carga diametral u otra metodología diferente a la carga mecánica o estática tradicional? Disculpe, no entendí qué es carga diametral. ¿Carga lateral? ¿Una cosa así? ¿Carga lateral? ¿Sí? Supongo que sí. ¿Será como los estallidos de roca que suelen ocurrir en minas subterráneas a presiones in situ muy altas? Sí, sí. Precisamente el profesor David White, que es profesor, full profesor de la Universidad de Iowa State, realizó estos ensayos de corte directo a escala real. El problema es que estos ensayos cuestan como $100.000. Entonces, efectivamente, se colocó una masa, elementos de reacción en diagonal, y se le aplicó la carga lateral a la pila de agregado compactado, digamos. Pero se ha hecho, pero es con fines de investigación, ¿no? Extremadamente caro. Pero sí se ha realizado. Ok, ingeniero, creo que con eso solventó la duda de los participantes. Quería darle las gracias y le doy pase con mi compañero Rubén para dar por finalizada la ponencia. Muchísimas gracias a usted. Quisiera decir unas palabras finales cuando ustedes las tienen convenientes. Por supuesto, ingeniero, le queremos agradecerle. Ha sido un gusto colaborar con usted en esta ponencia y esperamos contar con usted para ocasiones futuras. GeoPUC está a su disposición para cualquier cosa que usted requiera y puedo aprovechar ahora para dar las palabras que quisiera. Muchas gracias. Miren, solamente quisiera mencionar que ustedes como GeoPUC tal vez no se dan cuenta lo que están haciendo. Desde que llegué a Perú veo que hay una tradición en su universidad por mantener esta asociación de ingeniería geotécnica. Lo he visto a lo largo de los años. Quisiera felicitarlos sinceramente por mantener esta tan bonita, ya casi tradición la llamaría, y amor genuino por la geotécnica. Por otro lado, desde ya expresarles que en la medida en que podamos contribuir, cuenten con nosotros, con el Infraestructura, su servidor. Estamos todos prestos a ayudar en lo que podamos. Y junto con ello, mencionar que nosotros también tenemos algunas vacantes, tanto para estudiantes en práctica, como para profesionales que ya estén graduados o a punto de graduarse. De modo que los invito a contactar a mis compañeros que van a poder dar curso a esos intereses. Y finalmente, mencionar que al menos yo conozco de Estados Unidos, pero hay una tendencia a que que el grado profesional para tener el título de ingeniero civil en Estados Unidos sea la maestría. De modo que hay tantos temas que cubrir y tan poco tiempo para hacerlo cuando uno está realizando los estudios universitarios de bachillerato, que los invito a continuar estos estudios de posgrado, porque va a ser un esfuerzo que se hace en algún momento, pero que después reditúa, digamos, genera un conocimiento más profundo, más profundidad técnica sobre los temas. Y los veo a ustedes tan motivados por el tipo de preguntas que hacen que pienso que no es más que una sugerencia, es una recomendación. ¿Entiendes? Muchísimas gracias por la paciencia de escucharme y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Cuídense. Hasta pronto. Hasta pronto. Cuídense. Gracias.